manera pues que están acá presentes con el deseo de aprender, con el deseo de multiplicar esa información que es bastante interesante. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, entonces hoy vamos a ver entonces lo que es el primado de Pedro. O sea, el primado de Pedro, Pedro como el primero, como el catolicismo lo llama, como el fundamento, como la piedra donde Cristo dejó la iglesia y todo este tipo de cosas, pero lo vamos a ver de una manera que podamos comprenderlo de una manera sencilla con este gráfico que tenemos. Es un gráfico que tomé de un apologista católico que se llama Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que es muy conocido en las redes porque siempre está hablando de la cuestión del catolicismo, debatiendo también el catolicismo, y me pareció interesante y hacer una parte de lo que él hizo con esta parte del catolicismo para ver lo que nosotros creemos como protestantes. Ellos lo llaman protestantes, ¿verdad? Eso más adelante les diré qué significa esto. Pero queremos ver entonces cómo creemos lo que ellos nos llaman como protestantes. Antes éramos herejes y ahora somos protestantes, hermanos separados. Pero después del Concilio del Vaticano II, las cosas se ablandaron un poco y quisieron ver de alguna manera cómo iban tratando de suavizar el verbo que tenían contra los opositores a lo que ellos han creído. Entonces, esta es la manera como nosotros creemos, o la mayoría de los protestantes creemos, y esta es la manera como los católicos creen, porque esta parte fue la que hizo Rodrigo Calvo en esta parte, y esta parte fue la que yo hice según lo que nosotros creemos. Entonces es muy importante porque este es un ejemplo de cómo se formó la iglesia. El catolicismo romano, y hacemos énfasis en romano, porque sabemos que la iglesia la católica se fundó en Roma, fue fundada en Roma. Mientras que Cristo, que es su propio fundador, ya con anterioridad, la fundó en sí mismo. Porque ya nadie puede poner otro fundamento que el que ya estaba puesto. O sea, Cristo como la roca que preexiste. Si uno va a hacer una construcción, ¿por dónde empieza? Por la base. Entonces, tiene que ser hacia arriba. ¿Ve? Entonces, Jesucristo es la roca que preexiste. O sea, que existía desde el principio. Sabemos que la roca que preexistía, la roca es Jesucristo. Entonces, la roca es Jesucristo. Entonces, es la que preexiste. Es el fundamento principal. Eso es lo que nosotros como cristianos creemos. Y también es lo que creen ellos también. Porque aquí también vemos que Jesús es la roca. Que en Mateo 7:24, que está creo que la parábola de los cimientos, y 1 Corintios 10:4. No sé si ustedes pueden buscar allí 1 Corintios 10:4, pero que podamos entender esta parte, ¿verdad? Cómo creen ellos y cómo es que nosotros creemos y por qué razones nosotros creemos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ok, eso hablando entonces del Antiguo Testamento. Recordemos allá que cuando la roca fue golpeada, prácticamente golpearon a ¿quién? A Cristo. O sea, Dios no le dijo a Moisés que golpeara la roca, sino que le hablara a la roca. Y él por su ira, por su enojo, por su cuestión, entonces golpea la roca. ¿Y desde qué brotó de la roca? Brotó agua. Entonces, ¿qué significa agua en la Biblia? Vida. Vida. ¿Y qué es la vida? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra, el verbo. Fíjense, para que vamos hilando de una manera que podamos entender qué significan las cosas, ¿verdad? Porque no podemos decir tan deportivamente, no. Pedro es la roca y sobre esa roca la fundé, y la gente cree que es una roca y sobre él es que nosotros estamos fundamentados, y que es Pedro y que solo Pedro, y que bueno, ya lo demás
secundario y ya lo demás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque esta es una cosa de lo que podemos ver más adelante, que si ellos colocan, por ejemplo, o quitan a Pedro y lo ponen tan igual como los otros, el papado se cae. Es más, el papado no tiene fundamento, eso lo vamos a ver, no tiene fundamento, porque si tuviera fundamento, entonces en la Biblia, como que dijera que dejó un sucesor. No hay algún versículo en la Biblia que diga que hay un sucesor y que el sucesor es Pedro, o que Pedro dejó un sucesor. Más bien, los historiadores entienden, todos, la mayoría entiende y escribe, al menos que no sea algún católico, y hay católicos que también escriben que Pedro no fue el primer obispo de Roma, sino que más bien fue el primer obispo de Antioquía. Entonces los sucesores no serían de Roma, sino que más bien serían ¿de dónde? De Antioquía tendría que ser los sucesores. Entonces fíjense la importancia, lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que podemos entender nosotros. Por eso tener que la iglesia es católica, apostólica y romana. Ahora vamos a ir viendo eso y lo vamos a ir ganando, que podemos hacer otra clase con respecto a eso, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que nosotros podemos notar desde esto, porque Cristo es la roca que preexiste, ¿verdad? Cristo es anterior a los profetas y es anterior a los apóstoles. Entonces quedaría, si nosotros lo hiciéramos de esta manera, entonces lo haríamos primero con Cristo y luego lo haríamos con los profetas. Y luego lo haríamos con los apóstoles, si ese fuera el orden que nosotros fuéramos a llevar de manera cronológica. Eso sería. Cristo, que es la que preexiste, la roca que preexiste, el fundamento de los profetas, que fueron pues cronológicamente ellos estuvieron primero. Y después estarían los apóstoles, o Pedro, si es que de alguna manera tiene alguna primacía, porque tampoco vamos a desconocer que Pedro tuvo una gran importancia en el desarrollo del Evangelio. Lo podemos ver lo que Pedro hizo. Claro, eso no da pie a decir que Pedro fue el primer papa. Más bien, según los historiadores serios en la materia, dice que el primer papa fue Lino. Que ellos removieron a Lino un poquito más para poder meter a Pedro. Es más, muchos dicen que en Roma, que la única vez que fue Pablo a Roma, según lo que dice, porque en la Biblia no lo vemos, por ninguna parte en Roma, dicen ellos que Pedro solamente fue a morir a Roma. O sea, si tú lo ves por la Biblia, el que estudia los libros de los Hechos, yo por ejemplo, mi esposa que estudió, me lo pudiera decir, que ha estudiado teología, ustedes que están estudiando teología, pues también pudieran decirme, bueno, Pedro, porque ustedes estudiaron el libro de los Hechos, que es el libro que y la mayoría de la parte de la Biblia, pero en el libro de los Hechos el apóstol Pedro no llega, o sea, no pasa del capítulo 15 del libro de los Hechos, de ahí desaparece. No lo vemos viajando a Roma, lo vemos viajando más bien a otras partes. O sea, ya eso nos deja a nosotros una inquietud de decir, oye, entonces Pedro, es más, arqueológicamente no saben todavía dónde están los huesos de Pedro. Y es muy difícil, por eso es difícil, es muy importante estudiar lo que es la patrística, pero es muy difícil encontrar los padres de la iglesia que se pongan de acuerdo todos en un mismo tema. Por eso es que el canon, la caña de medir, es la Biblia. O sea, es lo que nosotros como regla general tenemos. No es que no nos sirvan de historia o que no tengan algún valor cultural, vamos a llamarlo filológico, pero no es como la regla, no, que lo dijo un padre de la iglesia, no lo dijo, pero vamos a ver si los otros lo dijeron. Pero pues de último vamos a ver si la Biblia lo dijo o no lo dijo. Entonces es muy importante que entendamos esa parte, porque la Biblia es lo que nosotros nos mueve. Porque la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios. Y tiene que estar por encima de ¿qué? La palabra de Dios tiene que estar por encima de ¿quién?
Toda ley. De toda ley, de todo, de todo, de todo. De todo, porque es palabra de Dios. Entonces no sería palabra de Dios si nosotros le creemos a un padre de la iglesia, a uno solo, le creemos, pero no lo medimos por la caña de medir que es el canon. Eso se llama canon, por eso se llama canon, porque es una medida que nosotros tenemos. Era una caña que se tenía para medir antiguamente. Entonces, muy importante eso. Entonces entendamos que la roca que preexiste es Cristo. Entonces, por eso vemos allí en el Antiguo Testamento, vemos algunos versículos, pero me gustaría mucho buscar Deuteronomio 32:4, el 15, el 18, el 30, el 31 y el 37. Vamos a ver si lo vamos viendo allí de alguna manera. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Ok, entonces Dios es la roca, es el perfecto. O sea, el fundamento no podía ser Pedro primero, el fundamento de Pedro, porque Pedro no es perfecto, o no fue perfecto. Ya lo es porque ya entró en la presencia del Señor, pero antes no lo fue. Es más, en el versículo que ellos usan mucho, que es Mateo versículo 16, 18, ahí se ve que donde se le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, recuerde la palabra edificaré, no fundar. No es lo mismo fundar que edificar, porque el fundamento ya estaba puesto. ¿Cuál era el fundamento? Cristo. Ya estaba listo. El fundamento es Cristo, porque esa es la roca y es perfecto. Entonces, sobre eso, ahora, si nosotros vemos más adelante, unos versículos más adelante de ese capítulo 16 y 18, vemos a Jesucristo diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, vemos también a él negándolo en la crucifixión también. Es más, vemos a Pedro después de la resurrección de Cristo apartado haciendo algo que no le había mandado el Señor. Cuando Pablo lo reprende. Cuando Pablo lo reprende. También lo vemos quitándole la oreja a un soldado. Y él le dijo: no, así no. Entonces, vemos entonces que el fundamento no era en sí Pedro. Pedro no era en sí. No era en sí Pedro. ¿Era sobre qué? Sobre lo que le había enseñado Jesús. Sobre la doctrina. Sobre esta roca. Ahora, eso es lo que vamos a ir viendo de alguna manera más adelante. El otro versículo es el 15. Dice así: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La roca de su salvación. Fíjense usted, habla de la roca de su salvación. O sea, Pedro no podía salvar a nadie. Mas sí podía ser que baluarte de la verdad, ser portador de la verdad. Porque Pedro no iba a hablar de sí mismo. ¿De quién iba a hablar Pedro? De lo que Cristo le enseñó. O sea, por eso se puede llamar apostólica. Por eso es que una iglesia apostólica, cuando una iglesia es apostólica, cuando una iglesia predica lo que los apóstoles predicaron. ¿Y qué quiere decir eso? Que fue la enseñanza que les transmitió Jesús. Yo creo que me estoy explicando, ¿verdad? Amén. Ok, con claridad, hermano. Cuando vean alguna cosa que no entienden de alguna manera, me interrumpen y me dicen: hermano, explíqueme eso un poquito más porque no lo entiendo como. Pero hasta ahora vamos bien. Ok, entonces fíjense lo siguiente, hay otro versículo que es el 18. Dice: de la roca que te creó te olvidaste. Tú has olvidado de Dios tu creador. Ok, ahora yo le pregunto, ¿de qué cosas habla más la Iglesia Católica? ¿De Pedro o de Cristo? De Pedro, hermano. Todo es papa, lo que diga el papa, ni siquiera lo que diga la Biblia. Lo que diga el papa, que si es un dogma, que si es esto, que es infalible, que no sé qué, que tal y tal cosa. Habla la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuál es el tema principal de la iglesia cristiana evangélica? Cristo. Ellos, cuando no es el papa, es la Virgen. Y eso no quiere decir que no tenga la Virgen una relevancia,
porque lógicamente que de repente más adelante tenemos que pasar por esto, hablarles un poco acerca de esto, pero no se puede endiosar, porque el único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que somos trinitarios que creemos de esa forma. Entonces ella tuvo un papel preponderante. Pero yo le tengo una pregunta por allí al catolicismo, para que me desenrollen en una telaraña que hay, que si es madre de Dios, entonces la abuela de Jesús. Si es la esposa del Espíritu Santo, como dijo, por ahí dijo Luis Toro también en un video eso, que es la esposa del Espíritu Que Santo. Dios se enamoró y la esposa de Dios. Ajá, que es la esposa de Dios. Entonces hay como un tipo de incesto espiritual allí también. Hay un adulterio también espiritual, porque era la esposa de José y ahora es la esposa del Espíritu Santo. O sea, yo en algún momento alguien tendrá que explicarme completamente eso, porque es una pregunta que se la dejo yo al catolicismo, porque la carga de la prueba la tienen ellos, ya no soy yo. De alguna manera me lo explicaría alguien, pero hay un enredo bastante fuerte, bastante difícil, bastante terrible allí con respecto a eso. No, le van a dar la respuesta de que ella es la madre de Jesús y Jesús es Dios, y por lo tanto es madre de Dios. Eso se llama silogismo. Algunos apologéticos. Eso se llama silogismo. Dos premisas, una premisa, la otra premisa, por lo tanto. Entonces, eso no siempre es de esa manera. No siempre es de esa manera. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo que es la parte de la Teotocos y veamos todo ese tipo de cosas que ellos enseñan y predican. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros de alguna manera podamos explicar esto. Entonces, el otro versículo es Usted dijo hasta el 18, no sé cuál más. el 30. Del mismo Deuteronomio 32. Ah, el 32, 30. Y él dice así: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no lo hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Ajá. Entonces, eso es en cuanto a la defensa, en cuanto a la protección, porque también en la roca significa también eso, protección. Además de que es donde brota el agua, el lago donde brota el agua, que es la palabra, es la protección, o sea, la roca que nos protege y que nos ayuda. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro versículo hay allí? El 37, para que no nos quedemos allí estancados. Dice así el 37. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Ajá, ¿dónde está la roca? Recuerden que ellos también llamaban roca a sus dioses, o sea, los protegía, ¿verdad? Entonces, Cristo, Dios es la roca nuestra. Entonces, fíjense, ¿dónde está la roca que los protegía? ¿Ve? Por eso llamar roca a alguien que no sea Dios no está bien. Porque la roca, la masa grande es Jesucristo. Entonces, equiparar a alguien humano, terrenal, con Dios, entonces es una blasfemia, realmente es una blasfemia. Ahora, entonces estamos bien, ellos también creen que Jesús es la roca. Mateo 7:22 y 7:24 y 1 Corintios 10:4, que creo que lo leímos, ¿verdad? Ok, entonces bueno, ya por ahí vamos bien. Ahora, ellos dicen, cuando consiguen el versículo me lo pasan. Dice, Pedro es la piedra de edificación en Cristo. ¿Ve? Y lo colocan como la piedra que está fundado sobre la roca, que es Cristo. O sea, en esta parte estamos bien, pero en esta parte nosotros diferimos, porque nosotros decimos que no fue solamente sobre Pedro, aunque Pedro tuvo un papel preponderante, porque Pedro realmente donde quiera estaba, iba para todas partes. En la transfiguración estuvo con él junto a 2 discípulos más que siempre estaban con él, siempre con Jacobo y con Juan. ¿Ya? Porque el mismo Deuteronomio 32:31 dice así: que la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Exactamente, ese versículo es muy claro. La roca de ellos, hablando de
de los falsos ídolos o de los falsos dioses, no falsos ídolos, porque los ídolos son falsos, los falsos dioses, mientras que la roca de ellos, la roca de nosotros, ¿de quién? Cristo, Cristo. Ahora, fíjense, hay un versículo importantísimo que es el que tenemos aquí en 1 Corintios 3:11. El 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es ¿Cuál es Cristo? Cristo. Y ya está, o sea, a ver, por ahí está listo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Ahora, yo por ejemplo puedo ver que nosotros ponemos aquí en el segundo lugar, donde ellos ponen a Pedro, nosotros ponemos a los profetas y los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque Cristo preexistió. Los profetas preexistieron antes que Pedro, no que Cristo. Pero si es por orden cronológico, entonces los profetas irían y los apóstoles. Eso podemos verlo, por ejemplo, Efesios 2:20, ¿no? sí, en Efesios 2:20. 2:20, en Efesios 2:20, perfecto, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces no es lo mismo fundar que edificar, porque ya el fundamento estaba puesto. ¿Qué es lo que iba a hacer Cristo de ahí en adelante? Edificar. Y para eso, ¿quiénes eran los edificadores? El apóstol Pablo dijo, yo como perito y arquitecto. O sea, Pablo fue un gran constructor. El apóstol Pablo fue un gran constructor. Los discípulos fueron grandes constructores. ¿A través de qué? A través de la palabra. Ellos fueron piedra, ellos pertenecieron a ellos, también fueron piedra. Y eso no quiere decir que Pedro no fue piedra. Pedro fue piedra y una piedra muy importante, pero no la piedra fundamental. La piedra fundamental es Jesús, Cristo, ¿verdad? Y en verdad, cuando veamos, porque yo la próxima semana pienso darles lo que es las llaves, qué significan las llaves, qué es lo que viene después, o sea, qué significan las llaves, que es muy importante eso, qué significan las llaves. Entonces, fíjense lo siguiente, entonces al ver esto, vamos a ver cómo ellos creen entonces que aquí va Pedro, mientras nosotros creemos que aquí van los profetas y los apóstoles. O sea, todos tuvieron algo que ver en el cimiento que se puso sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, nosotros vamos a fundar sobre el fundamento de quiénes. Fundamental sobre los fundamentos de los... ¿Quién lo dijo? Sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas y los apóstoles. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aunque él recibió el mensaje directamente del Señor, mas él tenía que, las enseñanzas de los apóstoles, él también tenía que tomarlas, porque realmente él necesitaba conocer lo que Cristo le enseñó directamente a los apóstoles. Por eso es la iglesia apostólica. Aquella iglesia que se aleja, por ejemplo, la iglesia católica, eso lo vamos a ir viendo más adelante, no podemos decir que es apostólica, quizás sea apostólica en algunas cosas, pero hay muchas cosas que no son apostólicas. Por ejemplo, la asunción de María es apostólica. No, eso no lo enseñaron los apóstoles por ninguna parte. El purgatorio, eso no lo enseñaron los apóstoles. No, puede aparecer más bien en libros apócrifos, y eso no es por qué aparecieron en los libros apócrifos, pero no. El celibato, la infidelidad del Papa. Exactamente, el celibato. Vamos a ver que el apóstol Pedro era casado. Y varios papas también fueron casados. Claro, sí, claro, el celibato fue después. El que quiera estudiar esto, por ejemplo, los concilios, y de repente más adelante así vamos a estudiar lo que es los concilios, para que veamos cuáles fueron los dogmas que se vinieron después, que fueron creando y fueron sobre la marcha, se fue formando todo esto. Pero no fue que específicamente la doctrina de Jesús y hasta ahí pues de ahí agarraron la enseñanza y perpetuaron la enseñanza de Jesús, y no, ahí viene una cantidad de dogmas que no aparecen en ninguna parte de la escritura, sobre todo la escritura que es considerada la canónica. Pues. Entonces es muy importante todo ese tipo de cosas que lo vamos a ir viendo poco a poco. En el seminario me enseñaron que eran pseudodogmas, porque viene de una mala interpretación de la palabra. Sí, pero hay unos que no son pseudodogmas, no llegan a eso. Hay unos que no llegan a eso. Por ejemplo, quizás este que estamos dando es un pseudodogma.
Perdón, el papado es un pseudodogma. Ahora, el primado de Pedro, pues yo digo, sí, verdaderamente Pedro fue un hombre que tenía un liderazgo sobre los discípulos. Eso no podemos de los demás discípulos, claro que lo tenía. Mas no institucionalmente. O sea, vemos a Pedro que el apóstol Pablo lo enfrentó y si hubiese sido no, el Papa. O en Gálatas donde dice, estaba una división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Es más, puso a Cefas, a Pedro, que según era el Papa, lo puso de último. En Corintio. Ajá, en Corintio. Ajá, exactamente, porque había una división. Y él no dijo, no, mire, tienen que hacerle caso a Pedro, todos, aquí no, ninguno somos ni son míos ni son de Apolo. Aquí ustedes son de Pedro porque Pedro es el Papa. O sea, que no lo vemos por ninguna parte. O sea, hay algo tan tremendo, no lo vemos, no se puede. A la luz de la Escritura es muy difícil. Tendrá que hacer malabarismo para de alguna manera justificar el papado por alguna parte. Ahora, de que Pedro tuvo un liderazgo fuerte en la iglesia, lo tuvo. Eso es indiscutible. En esa parte por esa parte no tenemos nosotros ningún problema. Pero fíjense lo siguiente, entonces vemos que mismo Jesucristo en 2 de Pedro 2, 4 al 8 y en Salmo 128, 22, él dijo que la roca era Cristo. No dijo, no, la roca soy yo, que porque Cristo me dijo a mí que yo era la roca y que la roca soy yo, pues. O sea, el fundamento soy yo. O yo soy el jefe de ustedes. Al contrario, cuando Cristo le dice a aquellos dos discípulos que dijeron que uno quería sentarse a la izquierda y el otro a la derecha, le dijo que eso no era así. Dijo, el que quiera ser el más grande entre vosotros, ¿qué dijo? Hágase ¿qué? El servidor de todos. No es esa estructura piramidal que tiene el catolicismo de que arriba está el Papa, en la cúpula está el Papa, y de ahí vienen los cardenales, y de ahí vienen los obispos, y de ahí vienen los sacerdotes, y de los sacerdotes el pueblo. Resulta que si lo vemos a la luz de la palabra, si es el fundamento, mire, ¿sobre quién recae todo? Sobre Cristo. Cristo es el que nos sostiene. Y lo que iban a predicar los apóstoles era lo que Él les había dicho. No es eso de que, porque lo dijo el Papa, yo tengo que creerlo obligatoriamente, porque eso es algo que no es imposible. O sea, no es porque el Papa lo diga, es porque Dios lo dijo, porque Cristo lo dijo. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo, no del Papa, por eso se llama papolatría, o sea, idolatrando a un hombre que ha fallado y que seguirá fallando. Ni tampoco de Lutero. Igual que nosotros. Que dicen que nosotros somos luteranos, que seguimos a Lutero, nosotros seguimos a Lutero. No, tampoco. Es más, Lutero, si eso lo vamos a ver más adelante, Lutero prácticamente siguió siendo católico, porque muchas prácticas venían de ahí y él no cambió su práctica. Fue formado ahí en la iglesia católica y muchas prácticas de esas las siguió haciendo. Y siguió creyendo en muchas cosas así parecidas. Entonces, Pedro, ¿qué, hermano Pablo? Disculpe. ¿Cómo dice? Primera de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, 4 al 8. Y Salmo, si ustedes quieren lo vamos dejando allí para que no nos vamos a estancar mucho y podamos avanzar un poco más con respecto a esta enseñanza en el día de hoy. Eso lo pueden ustedes buscar, sentarse y analizar. No se traguen todo lo que yo les digo. Ustedes van a investigar lo que más adelante les haga mucho ruido y Salmo, si no le toma ahora, le toma fotos. Primera de Salmo 1, 128, 22. Ahora, fíjense lo siguiente. Entonces, ellos dicen que Pedro es la piedra de edificación en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Y dicen Mateo 16, 18, 19. Ese es el versículo que ellos no cambian y es el versículo que ellos manejan porque si no, eso se les cae. Pero allí no dice que él iba a ser el gobernante de todo. Él dijo, los reyes de las naciones. Dice que toman el poder y se enseñorean de ellas. Mas entre nosotros no es así. O sea, no puede ser. O sea, que se vaya a enseñorear como hay el señorío en el catolicismo. Que si el Papa no dice algo, listo. Y si el Papa dice algo, bien. Y bueno, si el Papa lo dijo, está bien. Más bien, la Biblia nos habla, en el libro de Hebreos nos habla, donde dice que obedecía a vuestros pastores.
Dice, pero mirad cuál ha sido el resultado de su conducta e imita su fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, él no nos ató a alguien con esa infalibilidad. Y dijo, no, si la conducta de ese pastor no es buena, tú no tienes por qué seguirle, ni por qué aceptarle tampoco la enseñanza. O sea, es claro y específico. En el libro de Hebreos, si alguno lo tiene por allí, dice, está en tal parte para que oigamos lo que... Pero hay 13:7, ¿no? Ah, 13:7. Entonces, 13:7 nos dice, mira cuál ha sido su conducta. Si su conducta es mala, o sea, yo no puedo seguir a mi pastor. En algunas cosas no lo puedo seguir. En otras lo voy a seguir. Pero hay otras que no lo voy a seguir. Si no está conforme a la Escritura. Ustedes pueden seguirme. Si voy de acuerdo a las Escrituras. Pero por eso es que tienen que estudiar como los bereanos, el mismísimo apóstol Pablo les estaba predicando la palabra y ellos escudriñaban las Escrituras para saber si eso era cierto, hermano. O sea, no es que nos van a tirar por un barranco para abajo, no vamos a ir por un barranco para abajo, no, hermano, no, así no es. Y la Biblia los llamó nobles, eso también. Claro, los llamó nobles. Hermano, ustedes tienen que ser nobles también. Pero tienen que saber si esa doctrina que se les está enseñando va conforme a las Escrituras o vamos mal. O sea, entonces, muy importante todo esto que nosotros estamos viendo. Es una bendición, hermano. Nosotros podamos haber llegado a una Biblia a tus manos y a la mía. Hay muchos que dicen, bueno, que la Reina Valera, que es la peor Biblia. Mire, yo conocí al Señor a través de la Biblia Reina Valera. Podrá hacer lo que sea. Ya yo estoy llegando a los 30 años por allí de vida en el Señor. Tenga el error que tenga, pero el Señor me cambió la vida a través de eso. Amén. Entonces, es importante. Eso es lo mejor que nosotros tenemos. A mí me llegó la Biblia Reina Valera y yo amo la Biblia Reina Valera. Y cualquier otra Biblia que me llegue. Pero fue la primera que me llegó. Ahora, miren, hermano, lo que les quiero decir. Entonces, ya vemos que acá en esta parte podemos ver que los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Porque los profetas hablaron en tal sentido de los principios bíblicos, ellos no lo cambiaron. O sea, los principios que venían de parte de Dios no fueron cambiados. Al menos que se estuviera dirigiendo directamente al pueblo de Israel. Pero los principios nunca cambiaron. Y los apóstoles entonces siguieron con la misma enseñanza que les trajo Jesús. Las cosas que Jesús perfeccionó, porque Cristo no vino a abrogar la ley como muchos dicen, no. Cristo no vino a eliminarla, sino a perfeccionarla. Claro, ahora se cumple no en las tablas de la ley, sino en las tablas del corazón. Porque todo eso quedó clavado en la cruz. Geografón, creo que la parte donde habla de eso de los decretos, quedaron ahí clavados en la cruz. Ahora se cumple de otra manera, en Cristo se cumple. Es una bendición grande cuando entendemos esta parte. Ahora fíjense lo siguiente, podemos seguir adelante. Entonces los apóstoles y profetas son el cimiento, pero ellos dicen que después de Pedro. Nosotros ponemos aquí a todos los profetas, a los profetas y a los apóstoles. Primero porque los profetas antecedieron a Pedro. Y segundo, porque todos los apóstoles se les fue entregado el ministerio de la predicación. Vayan y prediquen a toda criatura. El que creyere fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces lo que Cristo trajo fue que el verbo, el evangelio, no sobre un hombre, no sobre un hombre se iba a fundamentar, era sobre lo que había aprendido, sobre la doctrina que le había enseñado Cristo. Que eso da para hablar muchísimo. Si aquí pudiéramos hablar de todo esto, semanas acerca de esto, yo se lo voy a dar de esta manera, pero aquí pudiéramos hablar muchísimo más. Porque esta parte donde nosotros estamos leyendo, aquí por ejemplo, en la parte donde dice Mateo 16, 18 y 19, hay dos palabras diferentes. Una es Petra, sobre esta piedra, roca grande, en griego, Petra, edificaré mi iglesia. Y Pedro, a ti te digo que tú te llamas Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Pedro significa piedra, la que se desprende de exacto, la que se desprende de la roca. Entonces, ¿por qué usa dos palabras diferentes?
Petros, piedra pequeña, y roca, piedra grande. Entonces la roca grande es Jesús, porque no hay una roca más grande que esa. Más los ídolos de las naciones, de otras naciones, es una roca, pero la roca de nosotros es esta. O sea, la roca. Hermano Pablo, hay un judío que también es doctor en teología y él dice que él da clase en una universidad en Israel, que cuando se refirió a Pedro, yo sí, Pedro, está bien, porque Pedro dijo, no, tú eres el hijo del Dios viviente, Claro. él dice, a ti te daré la llave y sobre esta roca, él se señala a sí mismo, dice que Cristo se refería, era el mismo, a ti te daré la llave y sobre esta roca, hablando del mismo, edificar en la iglesia. Exacto, tal vez no lo vemos específicamente como que Cristo hizo esa cuestión. Ejemplo, claro. Pero sí lo vemos que la roca es la palabra, la roca es Cristo, es el verbo. Entonces, sobre el verbo que ellos iban a pronunciar, de hecho, el primer discurso lo lanzó Pedro. Y Pedro le predicó en Samaria y predicó en otras partes también. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender eso, de cómo se fue edificando la parte de la iglesia, cómo se fue edificando, porque ya el fundamento estaba, lo que faltaba era ¿qué? Construir sobre ese fundamento, eso era todo, construir. ¿Quiénes fueron los constructores? El apóstol Pablo fue uno, dijo, yo como perito y arquitecto. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que edificar sobre ¿qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, cada uno. Porque nosotros aquí más adelante podemos ver quiénes somos nosotros. Entonces ya vamos a ir subiendo en esta parte lo que es el cimiento. Entonces la Biblia nos habla de que habían columnas también. O sea, que aquí en la parte de aquí de abajo estaban también los apóstoles. Pero aquí en la parte de arriba habían también dentro de los apóstoles, entre ellos Santiago, Cefas y Juan, que era Pedro, Cefas es roca. En verdad hay una sola palabra que es allí en arameo que significa roca para los dos, pero específicamente cuando Cristo habla en el libro de Mateo nos habla con dos palabras distintas. ¿Ves? Entonces vemos algo muy importante. Entonces los apóstoles, los profetas, entonces Cefas, Santiago, Pedro y Juan eran considerados como columnas, dicen los católicos, en verdad sí lo eran. Gálatas 2:9, Marcos 9:2, Marcos 14:33 y Lucas 8:51. Entonces yo le agregué aquí, esto no está en la Biblia, yo lo pongo de esta manera, pero como yo siempre digo que hay que callar donde la Biblia calla y hay que hablar donde la Biblia habla, pues entonces yo solamente lo puse entre paréntesis para destacar el trabajo que hizo Felipe en Samaria y el trabajo que hizo Pablo en buena parte de los tres continentes. Ya, el trabajo de enviar cartas, el trabajo de evangelizar, el trabajo de visitar, el trabajo de hacer todo este tipo de cosas. Entonces fíjense la importancia que tiene que tuvieron estos hombres. Pero ¿sobre qué se basó? No sobre la carga sobre ellos, que ahora no, usted es el hombre, usted es el que, bueno, usted es el que lo he elegido, usted es el que va a estar por sobre los apóstoles. Es más, cuando fueron al concilio, que se presentó un problema en el concilio, en el capítulo 15, siempre los papas enviaban era representantes. Y resulta que Pedro no fue representante, sino que fue él mismo hasta allá. Es más, lo enviaron, creo que fue a Samaria, que lo enviaron los apóstoles. O sea, que si hubiese sido si ha sido el Papa, no se deja mandar. Dice, no, tú vas porque yo soy aquí el jefe. Y en ese concilio Santiago también se levanta. Claro, porque Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Santiago el Justo. Entonces, fue el primer obispo de Jerusalén, mientras que Pedro fue entonces de Antioquía. Y entonces ahí se fue distribuyendo lo que es la palabra. Es más, en Roma, cuando Pablo envía la carta, ya estaba allá, había unos creyentes. Y Pablo no se dirige jamás nunca en la carta a los romanos a Pedro como el jefe ni como absolutamente nada.
Es por ninguna parte, o sea, no lo vemos por ninguna parte. Si no, ahí estuviera explicado. Y otras cosas más que pudiéramos decir. Pero yo creo que con esto nos basta para que ustedes vayan analizando un poco más y ahondando acerca de esto. Yo creo que me estoy explicando, ¿verdad que sí? Que vaya quedando claro todo esto. Claro y preciso. Exacto. Vaya quedando la base bien sentadita para que nosotros podamos de alguna manera... Ahora, ¿qué podemos seguir diciendo? Ok, ya llegamos a esta parte. Ahora, vamos a ver que todos los creyentes también somos piedra. O sea, que no es solamente Pedro, que no es solamente los apóstoles, que no es solamente los profetas, sino que también nosotros somos piedra. ¿Quién lo dijo? Vamos a ver quién lo dijo. Lo dijo, vamos a ver allí, Primera de Pedro 2:5. Él lo dijo, no, yo soy la única piedra que soy yo. O aquí la piedra más grande soy yo. Aquí la piedra más grande soy yo. No, dile. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, entonces ustedes son piedras también. ¿Por qué ustedes son piedras también? No porque ustedes sean de un cuerpo duro, fuerte, o literalmente ustedes sean jefes, o no, absolutamente nada de eso. Sino que también ustedes son portadores. ¿De qué? El Evangelio. Del Evangelio. Y cuando alguien transmite el Evangelio se convierte en roca. Alguien se convierte en una fuente de donde brota ¿qué? Agua viva. Entonces ahí entendemos nosotros que también pertenecemos y que también estamos edificando. Cuando usted predica la palabra, usted se convierte en una roca también. O sea, pequeña, no la roca que es Jesús, pero se convierte en una roca. Por eso es que nosotros cuando vemos la iglesia de esta manera, nosotros no vamos a ver una institución, no vamos a ver un jefe como tal de todo. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, los 5 patriarcados que nosotros vimos la semana pasada, que era vamos a ver Jerusalén, porque la iglesia se fundó. ¿Dónde se fundó la iglesia? O sea, se edificó la iglesia, se comenzó a edificar la iglesia. No se fundó porque ya Cristo es el fundamento. Pero ¿de dónde comenzó a edificarse la iglesia? Hechos 1:8. En Hechos 1:8, ¿qué dice? Hechos 1:8, este es el versículo clave del libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Hasta la última. Entonces, ¿comenzó dónde comenzó? En Jerusalén. En Jerusalén, no en Roma. Es más, Cristo nunca estuvo en Roma. O sea, por eso es que tenemos que tener con mucha claridad lo que nos dice las Escrituras. Y así no vamos a caer que alguien venga a engañarnos, venga a decirnos otra cosa. La iglesia comenzó en Jerusalén. Y de ahí salió donde dice que Samaria. No, dice Judea. Judea, más cercano, y después se fue extendiendo a Samaria donde Felipe estuvo predicando. Y después los últimos de la tierra. Los últimos de la tierra somos nosotros y por supuesto Roma también. Es más, el apóstol Pablo le dijo lo siguiente, que a Pedro se le había dado el ministerio a los judíos. Y él se le había encomendado ¿qué? A los gentiles. A los gentiles. O sea que el apóstol Pablo a él le correspondía la zona de Roma, porque la zona de Roma venía a ser el área de los gentiles. O sea, por tantas partes que nosotros podemos ver y podemos identificar todo esto. Yo duraría toda esta semana con argumentos, diciéndole a ustedes argumentos de que no hay un papado como tal, ni había un jefe de los apóstoles tampoco. Es más Pedro le increpó y se paró al frente del Papa, mire, y le dijo, mire, no te mandando a circuncidar a los otros. Si es que era Papa en ese tiempo. Pablo. Sí, Pablo le paró al Papa, si vamos a hablar de esa manera. O estás con uno a hacer una cosa y cuando Estás con uno, con una ambigüedad, con esto y aquello. Ahora, bueno, tú me vas a decir entonces por qué razón vas a estar... Entonces, aquí duraríamos muchísimo tiempo hablando de eso, pero podemos entender eso. Cuando usted ve la iglesia,
Por eso por aquí puse un versículo que es clave, ¿no? Por aquí un versículo clave. Eso lo vamos a ver al final. Es un versículo que tengo aquí maravilloso. Dice todos los creyentes. Apocalipsis 7, 9 al 10. Cuando dice, no, es la iglesia católica, como dijo un papa, que el que estuviera fuera de la iglesia católica no se salvaba. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cómo dice aquí Apocalipsis 7, 9 y 10. Versículo clave que ustedes tienen que marcarlo, tenerlo fijo por allí, porque no es una institución. Es más, yo porque pertenezca, por ejemplo, a la iglesia Manantial de Vida de aquí de esta zona, o porque pertenezca a la iglesia Cristo Vive de la zona de allá, o sea acá, eso no me garantiza a mí que yo soy salvo. Porque la iglesia de Cristo es una sola. Y en la iglesia de Cristo no hay cizaña, solamente trigo. Y en todas las congregaciones, y eso no quiere decir que en el catolicismo no se salve. Yo no puedo, si yo dijera que los católicos no se salvan, yo sería un sectarista. ¿Cómo que no? Si los borrachos y las prostitutas irán delante de nosotros en el reino de los cielos. Claro, estas son prostitutas y borrachos que se arrepintieron. Es lógico. Porque nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. Pero nosotros no sabemos, ni usted sabe, ni una institución sabe quién se salva y quién no se salva. Nadie, absolutamente nadie. Eso es algo personal de Dios con el ser humano. Es más, en las congregaciones, tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante o lo que sea, allí también hay ovejas y cabritos. Claro. Es más, fuera hay ovejas que son del Señor y nosotros muchas veces no sabemos cuál es. Porque si yo tengo otras ovejas que voy a traer, eso le corresponde a Dios. A usted le toca solamente predicar el evangelio. Y Dios se encarga del Espíritu Santo de convencer, como dice que Él convence, de pecado, de justicia y de juicio. Predica y punto. Y bueno, que el Señor haga lo que le toca que hacer. Pero queremos convertir a punta de metralladora, a punta de pistola, o no, que no sea aquí lo quemo, o lo mato, o lo que sea, pero usted es porque, y si no es, usted se me pierde. No. Nosotros como creyentes, eso no fue lo que enseñó Jesús. O sea, nosotros tenemos que amar. Yo tengo, hermanos, grandes amigos católicos, muchos. Y hemos dialogado y hemos hablado mucho. Y él me ama a mí, yo lo amo a él. Es porque me ama. Hay católicos que me aman muchísimo. Y yo no les voy a llegar a ellos tampoco a insultar o no. Esta clase que se la estoy dando a ustedes para que se preparen, para que ustedes no los vayan a engañar, porque sabemos que hay por allí en las redes sociales, hay un alboroto que mire que esto, que lo otro, y yo no quiero que ustedes sean engañados, así como la serpiente engañó a Eva, como le dijo el apóstol Pablo, ustedes también vengan a ser engañados. Yo quiero que ustedes tengan un fundamento verdaderamente el que tienen que tener. Disculpe que interrumpa, ya aquí varios que se están preparando. Hay varios católicos aquí que se están... Sí, y ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Esto me gustó mucho, porque yo siempre veo, yo les recomiendo esos videos, hermano. Un hermano que se llama Edgar Pacheco. Él es duro. ¿Cómo? Él es duro. Pero en verdad tiene mucho, él dice que nos preparemos. Y a mí me ayuda mucho eso. De uno ver prepararse, porque no es que vamos a llegar, no, yo creo en Cristo y punto, yo creo, no. Está bien, esa es la fe. Que usted quizás no lo muevan porque usted tiene la fe y usted creyó, y la fe es creer sin ver. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo le digo, los que se están estudiando y preparándose, prepárense. En verdad yo no tuve esa, o sea, a lo mejor sí la tuve, pero en el trayecto de las cuestiones, más bien mi esposa pues estudió y ya estudió teología y me la escuché estudiando teología. Es una gran bendición. Todo el que pueda estudiar, lo estudie. Y yo al poder, yo lo hago también. Porque ya ahora estoy más tranquilo, más... Dígame, hermano. Hermano Pablo, una pregunta, ¿sabes que te toca un punto muy importante? Eso habla, la Biblia dice, los borrachos, bueno, pues se arrepintieron. Claro. Pero si una persona católica muere en esa creencia, en idolatría, ¿será salvo? Bueno, si es la Biblia, no, si es por la Biblia, porque los pecados están explícitos en la Biblia. Si usted se va, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, ¿qué dice de los idólatras? No entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo hago yo? Ahí no puedo, yo quisiera.
Yo quisiera que no fuera así. Es importante, cuando usted dice que no sabemos si es salvo, es porque no sabemos si en el último momento... Ah, exacto. Mi padre fue... claro, pero puede ser que ese idólatra, claro, puede ser que ese idólatra recapacite. Oye, yo me estoy arrodillando ante algo que la Biblia dice que no lo haga. Un adúltero puede dejar de ser adúltero. Un borracho puede dejar de ser borracho. Y así sucesivamente. Un ladrón puede dejar de ser ladrón si se deja transformar por Dios, porque el problema es que nos dejemos transformar por el Señor. Ahí es donde está el problema. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, o sea, caballerosamente. ¿Quieres seguir en el pecado? Bueno, sigue. Pero aquí está, delante de ti pongo el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú cuál vas a agarrar. Por eso cuando yo veo a un hermano que tiene algún problema, alguna cosa, le digo, mire, salga rápido de ahí. Deje el pecado rápido, déjelo. Yo no puedo decir, así como le dijo Cristo a la mujer adúltera, vete y no peques más, olvídate, ya te perdoné, pero vas a seguir lo mismo. No peques más. Ahora, los pecados están explícitos en la Biblia, o sea, hay una lista de pecados en la Biblia. No es como muchas veces nosotros llegamos y le ponemos más pecados de los que hay allí. Porque los que hay ahí nos inventamos otros. Y no, los están allí, claro, muy claro. El que quiera ponerle ya se convierte en fariseo, pero el que no sabe cuáles son, clarísimo. No hay por qué confundirse entre lo que es pecado y lo que no es pecado, porque eso lo dejó claro. Si algo dejó claro en la Biblia, el Señor Jesucristo, Dios en su palabra, es el pecado. ¿Qué es pecado y qué no? Nadie tiene por qué decir, no, que yo no conocía. No, es más, está escrito en la mente y en los corazones de la gente. ¿Por qué la gente roba de noche? Porque sabe que el día no está bien. O caen adulterios más que todos en la noche escondiditos que no sepan los demás. ¿Por qué? Porque lo claro no. ¿Por qué los animales tienen sexo por todas partes, donde sea? Porque para ellos no es pecado. Pero tú sabes que para nosotros no. Aquí también la conciencia que nos deja dormir el hombre. Te acuestas con ella, duermes y quizás no duermes bien tranquilo, cuando te despiertas la vuelves a tener. Yo le digo, no sé cómo hay gente que verdaderamente pecan y siguen pecando y no se sienten mal. Tienen ya la mente cauterizada. Pero yo por lo menos a los amigos míos les digo, que salga rápidamente de esa situación, deje por lo menos, es bien porque hay cosas que ellos hacen muy bien y que comparto muchas cosas de esas, pero hay cosas que no las comparto, ¿verdad? Porque me siento mal haciéndolas o compartiendo con ellos alguna cosa que no está bien, pues. Entonces, podemos seguir, hermano. Entonces, Cristo también al final, bueno, aquí vimos Mateo 7, 9 al 10, lo explicamos, ¿no? Apocalipsis, perdón. No, aquí está. Ajá, dígalo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ah, eso sí está bueno. ¿La salvación pertenece a quién? A nuestro Dios. A nuestro Dios. La salvación no depende de nosotros ni de una institución. Por eso que el que menos creemos nosotros, que a veces que pueda ser salvo, es salvo. Yo me he sorprendido con gente que oye, yo digo, esa gente sí es terrible, tan fuerte la vida que llevan, y de repente, mira, Dios los transforma de una manera tal, y empiezan una vida distinta, y comienzan a ser diferentes, o sea, se ve que hay frutos, porque por los frutos los conoceréis. Es una gran bendición eso. Ahora, vamos a ir culminando con esto para que la próxima semana continuemos con lo de las llaves, y empecemos con otras cosas muy interesantes. Hay cosas interesantes, hermano, interesantes que vamos a ver. Muy bueno. Ahora, fíjense lo siguiente. Cristo es entonces la piedra angular. Ellos ponen la piedra angular acá en la parte de arriba, según lo que escribió, lo que hizo Rodrigo Calvo. Él lo coloca la piedra angular aquí en esta parte de arriba, pero recordemos qué significa angular. Un ángulo. Esto es un ángulo. Acá es un ángulo, ¿eh? Esto es un ángulo. ¿Ves? Entonces, en una esquina, esa esquina es un ángulo. ¿Ves? Por eso es que el triángulo tiene tres ángulos. Triángulo, tres ángulos. Tres esquinas. Entonces, en esa esquina, por ejemplo, yo la puse aquí en este lado, pero pudiera ir aquí también.
pudiera ir aquí. Aquí pudiera ir también la piedra del ángulo, porque este es un ángulo. Era una piedra grande que se colocaba, grande que se colocaba en una esquina donde iba a descansar. Es más, por eso es que la Biblia habla de que en el libro de Isaías, que le ponía como un nivel, para tomar el nivel de la casa, o de la construcción. Y era una piedra grande, y es más, la decoraban. Por eso aquí la puse así de amarillo, y aquí le puse INRI, aquí en esta esquina, la puse en esta esquina. ¿Por qué? Porque una piedra podía ser alta, grande, arriba, por eso es que hay una parte en la Biblia, eso está allí en el libro de Pedro, donde dice que es la roca, que Cristo es la roca que hace caer. ¿Por qué es la roca que hace caer? Que es la piedra del tropezadero, porque una roca tiene que estar abajo. Y Cristo también es la roca de arriba. Si uno pone la parte de arriba, pues sabemos que si es colocada en alguna esquina de la parte alta, pues es arriba. Pero si es la roca que hace caer, Cristo es la roca que hace caer, entonces tiene que estar abajo. Tú no puedes tropezar con algo que esté arriba. Tú tienes que tropezar con una piedra que está abajo. Y Cristo es la piedra que hace caer. La piedra a la cual desecharon, ¿quiénes? Los edificadores, la que despreció el pueblo de Israel y la que muchos desechan. ¿Cuánta gente le dice, bueno, tú quieres ser cristiano? No, yo, ¿qué? Sigo en mi vida, yo, ¿qué importa? ¿Ven? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso. Entonces la piedra que en latín, la puse en latín porque es más que todo lo que usa el catolicismo, es todo lo que hace lo explica en latín, y las palabras las tienes en latín. Y yo no digo que no hable también del griego y cuando se le presenta, pero todo tienen ahí en latín porque fue ¿cómo le digo? La lengua, que ya es una lengua muerta, la que ellos dejaron para hacer las misas, para las partes tradicionales y todo ese tipo de cosas. Entonces, Cristo es también la piedra angular. La piedra que es decorada, bien decoradita, a veces le ponían la fecha en que fue construida, quién era el constructor, así como las placas esas que ponen por ahí cuando hacen una construcción, que le ponen hasta el monto, cuánto salió el monto, más o menos así ponían esas piedras angulares. Y esa piedra entonces estaba en este ángulo, por eso era angular, porque estaba aquí, agarraba de este lado y agarraba del lado de allá también. Toda la esquina del ángulo. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver la iglesia, nosotros la podamos ver como todo esto. Ahora, la piedra angular es Cristo, y ellos entienden eso, que la piedra angular es Cristo, aunque aquí la pusieron en este lado y la pongo en la esquina porque es angular. O sea, ángulo es ángulo, ¿verdad? Es posible que la hayan puesto así quizás no, a lo mejor sí también ellos puedan creer que es de esta misma manera, pero yo la pongo en el ángulo porque me dice que es la piedra angular. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es muy importante lo que hemos visto. Si hay alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer. De todas maneras, la próxima semana yo quiero hablar un poco acerca de las llaves.